Se corta el aire en cuanto siento la carta del muro de sal, porque no habla de un enemigo lejano ni de una sombra sin rostro, habla de alguien que conoce tus gestos suaves, tus costumbres nobles, y usa esa cercanía para medir dónde más podría dolerte. Llevas tiempo notando una rareza difícil de explicar, una frase amable dicha con un tono extraño, una ayuda que llega tarde, una mirada que sonríe cuando estás delante, y se endurece en cuanto te das la vuelta. No has imaginado nada, y te lo digo así de claro, porque ese cansancio de justificar a quien siempre recibe de ti, mientras te devuelve dudas, ya pesa demasiado para seguir llamándolo casualidad. Veo una mezcla muy íntima entre lealtad y alarma, como cuando sostienes una relación por costumbre, por cariño antiguo, por esa memoria de días en los que parecía imposible pensar mal de esa persona, aunque algo dentro de ti ya no descansa igual. Has dado la mano muchas veces desde la bondad, incluso cuando el cuerpo se tensaba sin motivo aparente, incluso cuando después de ciertos encuentros te quedabas más agotado, más torpe, más triste, como si te vaciaran sin hacer ruido. Aquí no se marca un error tuyo, se marca una nobleza mal colocada, y eso cambia mucho la lectura, porque no estás frente a un castigo, estás frente al instante exacto en que por fin empiezas a ver. Se mueve otra señal con mucha fuerza, la carta del espejo ceniza, y me muestra a alguien que compite contigo de una forma torcida, sin declararlo, sin entrar en guerra abierta, prefiriendo ese terreno sucio, donde aparenta apoyo mientras desea que algo te falle. Esa persona no soporta una parte concreta de ti, no porque la ataques, sino porque le recuerdas lo que no ha sabido construir, la calma que no encuentra, la dignidad con la que sigues adelante incluso en días rotos. Si esta verdad te toca por dentro, regala tu like y continúa conmigo en este momento, porque lo que se abre ahora cambia por completo la forma en que entiendes esa cercanía. No se trata solo de envidia, eso sería demasiado simple. Aquí percibo una necesidad de tenerte accesible, disponible, siempre un poco por debajo, siempre pidiendo perdón por cosas que ni siquiera has causado, y seguro reconoces bien ese desgaste. Piensa en esas veces en que saliste de una conversación, repasando mentalmente lo dicho, intentando encontrar por qué terminaste sintiéndote culpable, pequeño o confundido, cuando al entrar estabas tranquilo y sabías perfectamente quién eras. Ese detalle cotidiano, tan fácil de minimizar, es una prueba emocional muy seria, porque la manipulación más eficaz no grita, se cuela en frases pequeñas, y luego te deja dudando de tu propia claridad. También se marca una escena concreta, una de esas reuniones donde alguien finge celebrar algo tuyo, y sin embargo, lanza un comentario con veneno fino, suficiente para pinchar la alegría sin que nadie más parezca notarlo del todo. Después, esa misma persona actúa normal, incluso cariñosa, y eso te descoloca más todavía, porque la mente busca coherencia, donde en realidad hay cálculo, orgullo herido y ganas de verte bajar el brillo. Aquí comprendes algo importante, no toda cercanía trae protección, a veces la mano que más se ofrece, es la misma que desea comprobar si ya estás a punto de caer. Siento además un vínculo antiguo, no necesariamente de sangre, pero sí de confianza, rutina o convivencia emocional, alguien que sabe entrar en tu día sin pedir permiso, alguien que conoce tus horarios, tus silencios, la forma en que intentas mantener la paz. La carta del nudo de cobre marca un apego extraño, una relación donde has sostenido más de la cuenta por miedo a parecer duro, injusto o desagradecido, aunque por dentro llevas tiempo respirando con dificultad. Y si notas que esta lectura pone nombre a algo que has callado demasiado, suscríbete y quédate conmigo, porque la parte que se enciende ahora, no deja lugar para seguir mirando hacia otro lado. No todo el daño de esa persona ocurre con actos grandes, de hecho la señal más fuerte aparece en lo pequeño, en los retrasos, en las omisiones, en esa costumbre de restar valor a tus logros, justo cuando más merecías descanso o celebración. Puede ser quien te cambia el ánimo antes de una decisión importante, quien introduce dudas cuando estás a punto de avanzar, quien te pide ayuda, justo cuando necesitabas reservar fuerzas para ti, y por alguna razón siempre acabas cediendo. Eso no significa que seas débil, sino que tienes un corazón entrenado para sostener, y alguien ha aprendido a usar esa virtud, como puerta de entrada para sus propios fines. Aquí aparece un matiz que aprieta mucho, porque no veo odio como una rabia explosiva, veo algo peor, una hostilidad cocida a fuego lento, alimentada por comparación, resentimiento y una especie de satisfacción silenciosa cuando te ve cansado. Seguramente alguna vez notaste que,
Cuando estabas arriba, esa persona desaparecía o se volvía extraña, y cuando estabas mal, se mostraba disponible, casi demasiado atenta, como si necesitara verte vulnerable para sentirse en su sitio. Ese patrón no es menor, y cuanto más lo nombras por dentro, más piezas encajan con momentos que antes parecían aislados, y ahora ya no pueden fingir inocencia. La lectura aprieta todavía más cuando siento que esa cercanía no es solo actual, también arrastra recuerdos, promesas y favores que te atan, como si una parte de ti siguiera diciendo merece otra oportunidad, no puede ser para tanto, seguro estoy exagerando. Esa defensa nace de tu decencia, no de ingenuidad, pero también te ha dejado expuesto a una dinámica, donde siempre ofreces comprensión, y casi nunca recibes la misma delicadeza, cuando eres tú quien necesita ser cuidado. Si lo has vivido así, déjalo en comentarios y suéltalo abajo, porque ponerlo en palabras rompe una niebla muy vieja, y lo que se aclara ahora resulta imposible de ignorar. Hay además un detalle que cambia el peso de todo, porque no solo te desean tropezar, también se ve un intento de ocupar tu lugar, tu reconocimiento, tu paz, o incluso el afecto que otros te tienen, como si tu presencia activara una carencia profunda. No hace falta que esa persona te copie de forma evidente, basta con que absorba tus ideas, minimice tus avances o trate de quedar como imprescindible, justo después de haberte drenado, y eso ya deja rastro. Cuando esa conducta aparece, el problema deja de ser una simple mala vibra, y se convierte en una trama íntima, una de esas que solo se entienden cuando miras atrás, y ves cuántas veces diste la mano justo antes de perder fuerza. Lo más inquietante no está en que esa persona te oculte su malestar, sino en que a ratos cree de verdad que tiene derecho a lo que te quita, y esa convicción explica por qué ciertas escenas te resultan tan difíciles de descifrar. En un momento se muestra cercana, al siguiente te invalida con una suavidad calculada, luego te busca otra vez, y ese vaivén ha sido suficiente para tenerte intentando salvar una relación, que tal vez nunca se sostuvo sobre el mismo cariño por ambas partes. El temblor de esta lectura no termina aquí, porque todavía no he nombrado el gesto concreto, que delata hasta dónde llega ese deseo de verte por debajo y controlado. Cáncer, el peso se vuelve más íntimo en cuanto siento la carta del farol hundido, porque ya no estoy mirando solo la mala intención ajena, estoy viendo cómo esa presencia se ha metido en tus hábitos, en tus decisiones pequeñas, en la forma en que te explicas a ti mismo. Has aprendido a anticipar reacciones, a medir palabras, a no celebrar demasiado, a no contar ciertos planes antes de tiempo, y eso no nace de la nada, nace de convivir con una tensión, que te ha hecho caminar con cautela incluso cuando querías sentirte libre. Lo más delicado es que has normalizado parte de ese desgaste, como se normalizan los ruidos de una casa vieja, hasta que un día entiendes que llevabas demasiado tiempo durmiendo mal. Aquí se dibuja una escena que te va a sonar muchísimo, un mensaje leído con frialdad justo cuando compartes algo bueno, una respuesta breve cuando esperabas alegría, un cambio de tema que cae como un cubo de agua, sobre un momento que debía ser luminoso. Después llega el gesto amable, la explicación razonable, el tono sereno que hace parecer exagerada cualquier molestia, y te quedas otra vez dudando si de verdad pasó algo, o si estás sensible de más. Esa es la trampa perfecta, porque no te ataca de frente, te obliga a negar lo que sentiste, y cada vez que niegas tu percepción le entregas más terreno. Veo además a otra persona alrededor, alguien que no interviene mucho, pero observa, alguien que ha notado miradas, silencios y cambios de humor, y aunque no siempre sabe cómo decírtelo, intuye desde hace tiempo que ahí no todo es limpio. A veces esa presencia prudente aparece como un familiar, que prefiere callar para no liarla, otras como un amigo que te dice cuídate de cierto tono, de cierta broma, de cierta costumbre de pedirte más de lo que ofrece. Si ya reconoces a quien te deja agotado después de hablar, escribe en comentarios, ya no me apago, porque nombrarlo te devuelve terreno, y lo que está tomando forma ahora es todavía más revelador. Lo que al principio parecía celos sueltos, empieza a verse como una necesidad constante de gestionar tu valor, subirlo un poco para tenerte cerca, bajarlo enseguida para que no avances demasiado, una maniobra vieja y tristemente eficaz. Esto explica por qué en algunos periodos, te sentiste brillante y al mismo tiempo culpable, querido y a la vez observado, apoyado en apariencia, mientras por dentro notabas una incomodidad que no sabías justificar. La carta del candil roto confirma que esa persona necesita que dudes,
porque si recuperas confianza completa se cae el lugar desde el que ha intentado influir en tu vida. Y aquí aparece un recuerdo muy humano, de esos que casi dan vergüenza contar porque parecen pequeños, pero pesan muchísimo. La vez en que contaste una buena noticia y saliste con el ánimo por el suelo, o aquel día en que pediste comprensión, y terminaste consolando a quien debía escucharte. Esas inversiones emocionales no son normales, no son una prueba de madurez ni de amor, son una señal de que la balanza lleva tiempo torcida, y te has acostumbrado a sostenerla con tu espalda. Cuando comprendes eso, incluso escenas antiguas adquieren otro color, y de pronto ya no te pareces tan susceptible, te pareces más bien a alguien que llevaba demasiado tiempo aguantando. Siento también un componente de comparación física o vital, algo en tu manera de estar, de resolver, de atraer confianza, de seguir adelante pese a los golpes, que toca una herida profunda en esa persona. No hace falta que seas perfecto, basta con que tengas una luz concreta, una mezcla de nobleza y resistencia, para activar en quien vive desde la carencia, una necesidad amarga de competir donde nadie había declarado competencia. Y si necesitas escuchar esta verdad hasta el fondo, suscríbete y sigue conmigo, porque ahora se descubre por qué ciertos silencios tenían mucho más veneno del que parecía. La lectura se vuelve todavía más personal, cuando percibo que no siempre te dañan hablando mal de ti fuera, a veces basta con interrumpir tu impulso justo antes de una decisión importante, sembrarte cansancio, distraerte, pedirte algo urgente o dramatizar cualquier detalle. Seguro recuerdas días en que ibas a resolver un asunto, mandar un mensaje, cerrar un trámite o aceptar una oportunidad, y apareció esa persona con una crisis ajena, que casualmente te robó el foco por completo. Ese patrón revela estrategia emocional, quizá no siempre consciente, pero sí constante, y tiene un efecto real en tu vida práctica, en tu dinero, en tu descanso y en tu claridad. Veo además que has intentado justificar mucho por compasión, pensando que quizá actúa así por inseguridad, por historia difícil, por miedo al abandono o por una costumbre aprendida, y parte de eso puede ser cierto, pero no borra el daño. Comprender no te obliga a exponerte, perdonar no te obliga a seguir disponible, y esta distinción aparece con una fuerza casi liberadora, porque rompe una confusión que te ha tenido atado más tiempo del debido. En cuanto aceptas que alguien puede sufrir y aún así elegir herirte, recuperas una claridad que cambia completamente tu posición, y te permite ver la situación con nuevos ojos. La carta del puente oscuro abre otro matiz. Esa persona no teme solo perderte, teme perder acceso a lo que tu presencia le da: estabilidad, validación, contactos, ayuda, escucha, orden, incluso ese papel silencioso donde siempre has sido quien arregla lo incómodo. Por eso algunas reacciones suyas se intensifican, justo cuando te percibe cansado de sostener, o cuando nota que empiezas a proteger tu tiempo, porque ya siente que el control se le escurre entre las manos. Déjame leerte en comentarios si llevas tiempo tragándote esta incomodidad, porque poner el cuerpo fuera de esa rueda empieza aquí mismo, y lo que se entiende ahora toca una verdad muy concreta de tu vida. Hay una escena que insiste, un encuentro cercano, una visita, una llamada o una conversación aparentemente normal, donde por fin vas a notar sin adorno lo que antes solo intuías, y no hará falta un gran drama para verlo. Bastará un gesto fuera de lugar, una falta de alegría imposible de disimular, una frialdad en el instante exacto en que merecías apoyo, para que se te caiga la venda con una mezcla de alivio y vértigo difícil de olvidar. Cuando eso ocurra, no sentirás solo dolor, sentirás también una verdad antigua acomodándose dentro de ti, como si por fin entendieras por qué llevabas tiempo tan raro, después de cada acercamiento. Cáncer. Aquí la lectura arde de otra manera, porque la carta del trono hueco cambia la interpretación de casi todo, y me muestra que esa persona no solo desea tu tropiezo, también ha intentado ocupar el lugar emocional que te corresponde, en más de un entorno. No se conforma con verte cansado, necesita que otros te vean menos claro, menos fuerte o menos fiable, y por eso ciertas frases dichas en voz baja, ciertos comentarios ambiguos y ciertas medias verdades, tenían una intención mucho más concreta de la que parecía. Lo impactante no es solo el daño, lo impactante es la constancia, porque esto no nace de un mal día, nace de un resentimiento alimentado durante bastante tiempo. Ahora entiendo por qué algunas personas cambiaron el trato contigo, sin motivo visible, por qué una reacción se enfrió, por qué un apoyo prometido llegó a medias, o por qué te tocó explicar demasiado algo que antes fluía solo.
No estabas imaginando rarezas aisladas, estabas viviendo el efecto de una influencia persistente, de alguien que se presenta como cercano, mientras desliza dudas donde más te conviene confianza. De pronto se reorganizan escenas enteras, y eso duele, pero también devuelve una lucidez valiosísima, porque ya no te culpas por una distancia, que en realidad fue empujada desde fuera. Veo además una motivación muy humana y muy fea al mismo tiempo. Esa persona te ha visto recibir cariño, respeto o reconocimiento sin necesidad de manipular, y eso le enciende una rabia secreta, porque siente que todo lo bueno debería costarle a otros, tanto como le cuesta a quien vive desde la comparación. En vez de trabajar su herida, intentó bajarte a su terreno, hacerte dudar, ensuciar tu imagen con pequeñas insinuaciones, volverte menos seguro para sentirse menos insuficiente y poderoso. Si alguna vez notaste que te cambiaban la versión de lo vivido, hasta hacerte dudar, escribe en comentarios, recupero mi lugar, porque este punto ya no admite maquillaje, y lo que se revela ahora aprieta todavía más. La carta del puñal manso me atraviesa con una verdad enorme, porque no todo el malestar vino disfrazado de crítica, mucho vino envuelto en consejo, en preocupación, en prudencia fingida, en esa forma de decir te lo digo por tu bien mientras te cortaban impulso. Tal vez recuerdes advertencias extrañas antes de algo importante, frases que parecían sensatas pero te dejaban sin energía, observaciones que siempre llegaban, justo cuando empezabas a creer en ti de nuevo. Ese detalle resignifica mucho, porque pensabas que eras frágil ante la opinión ajena, y en realidad estabas respondiendo a una influencia repetida, bien colocada y emocionalmente invasiva en tu vida. Aparece también una capa todavía más delicada. Hubo momentos en que esa persona no solo celebró internamente tus tropiezos, también buscó enterarse de ellos con una atención desproporcionada, casi ansiosa, como si necesitara comprobar que seguías teniendo puntos débiles. Seguramente te venía a la cabeza esa sensación rara al contar un problema, porque en vez de alivio sentías una especie de exposición incómoda, como si al otro lado hubiera más curiosidad que cuidado verdadero. Eso no era paranoia, era tu intuición leyendo algo que la mente tardaba en aceptar, y ahora la lectura le pone un nombre limpio, para que deje de perseguirte como una niebla. El giro más fuerte aparece aquí, porque veo que esa persona empieza a perder terreno ya, no por un castigo teatral, sino porque su máscara se agrieta frente a quienes antes no veían nada, y eso cambia el tablero. Un gesto torcido repetido demasiadas veces, una ausencia en el momento menos oportuno, una alegría fingida que ya no convence, están haciendo visible un patrón que antes solo te desgastaba a ti en silencio. Y si sientes que por fin se está haciendo justicia a puerta cerrada, deja tu huella abajo y escribe, la verdad me protege, porque lo que se mueve ahora toca consecuencias muy reales y muy cercanas. Veo a esa persona intentando corregir la imagen, cuando percibe que algo se escapa, quizá volviéndose más amable de golpe, más disponible, más presente, incluso más victimista si nota distancia por tu parte. Ese cambio no nace de transformación profunda, nace de miedo a perder acceso, miedo a quedar en evidencia, miedo a que tú recuperes una libertad que durante mucho tiempo sostuvo un equilibrio favorable solo para la otra parte. Aquí conviene escuchar con mucha atención, porque la dulzura repentina puede confundirte, si olvidas de dónde vienes, y cuánto te costó nombrar lo que ya sabías en tu interior. La lectura muestra también una repercusión práctica, y esto ya pisa suelo firme, una conversación pendiente empieza a acercarse, un límite va a ponerse, una decisión va a tomarse o un contacto importante va a abrirse, sin pasar por esa intermediación tóxica. Eso significa que el daño deja de ser solo emocional, y se transforma en claridad útil, en movimiento concreto, en energía que vuelve a tu sitio, y por eso la sensación interior va a cambiar muy rápido, cuando elijas no justificar más lo injustificable. Quien rezaba por tu caída no esperaba verte reaccionar desde la calma, y precisamente esa calma será la parte más demoledora de tu respuesta, ante su ataque constante. La carta del sello de lluvia añade un alivio inesperado, porque no todo estaba tan contaminado como temías, hay vínculos sanos alrededor, personas que van a comprender más de lo que imaginas, cuando dejes de maquillar lo ocurrido. Quizá no haga falta contar cada detalle, bastará con apartarte, con no exponerte igual, con dejar de ofrecer explicaciones eternas, para que cierta red de apoyo empiece a responder, de una forma más nítida y más protectora. En ese punto, algo dentro de ti dejará de pedir permiso para cuidarse,
y esa es una de las recuperaciones más poderosas que estoy viendo en tu proceso personal. Todavía queda una consecuencia que pesa mucho, porque cuando esa cercanía se rompa o se enfríe de verdad, no se moverá solo el vínculo con esa persona, se moverá también tu forma de elegir a quién abres la puerta, a quién cuentas tus planes y a quién permites tocar tu autoestima. No será un cambio abstracto, tocará rutinas, llamadas, visitas, compromisos y hasta la manera en que administras tiempo y dinero, porque estabas entregando más de lo que parecía. Cuando des ese paso, la realidad se ordena de un modo tan claro, que ya no podrás fingir que todo daba igual o que nada te afectaba realmente. Cáncer, la parte más luminosa entra ahora con la carta del amanecer quieto, y no trae una venganza ruidosa, trae algo mucho más valioso, una recuperación de tu centro que hace inútil la vieja necesidad de ser entendido por quien eligió no verte bien. Cuando por fin aceptas que no todo el mundo merece tu mano abierta, dejas de gastar fuerzas en convencer, y esa energía vuelve a ti convertida en claridad, descanso, lucidez y una paz que llevaba tiempo llamando a la puerta. Aquí la recompensa no es imaginar que nada dolió, la recompensa es notar que ya no te gobierna esa confusión, que antes te impedía avanzar con seguridad. Empieza un ciclo mucho más limpio en cuanto retires atención, explicaciones y disponibilidad de donde solo había consumo emocional, y vas a notarlo en cosas muy concretas. Duermes mejor, piensas con más rapidez, decides sin tanta culpa, incluso tu cuerpo se afloja. A veces la protección no llega como una gran señal mística, llega como un día normal en el que nadie te altera, en el que terminas una conversación y sigues en paz, en el que una noticia buena ya no necesita esconderse para sobrevivir. Ese contraste te confirmará más que 1000 pruebas, que estabas compartiendo demasiado espacio con alguien, que no sabía alegrarse de tu bien ni de tus logros. Veo oportunidades claras después de este reajuste, una propuesta que vuelve a moverse, un dinero que deja de estancarse, una colaboración que se abre mejor cuando apartas cierta influencia, una decisión doméstica o familiar que por fin se toma sin interferencias. La carta del ramo de oro indica reconocimiento tardío, ese tipo de alivio que llega después de haber sostenido demasiado en silencio, y por eso sabe más dulce, más merecido y más estable. Si sientes que ya no quieres encogerte para que otros respiren tranquilos, escribe en comentarios, mi paz no se negocia, porque lo que se activa desde aquí, te devuelve una fuerza muy concreta y muy tuya. También veo una conversación buena, no necesariamente con quien te hirió, puede ser con alguien que de verdad te aprecia, y por fin entiende el desgaste que llevabas encima sin saber nombrarlo del todo. Esa charla será importante porque no te pedirá justificarte tanto, no te hará sentir culpable por protegerte, y te recordará algo que habías olvidado, que tu sensibilidad no es una puerta para que cualquiera entre y arrase. Cuando una voz limpia te devuelve esa verdad, cambia incluso la forma en que miras el pasado, porque dejas de verte ingenuo y empiezas a verte generoso y fuerte. Se marcan movimientos favorables en un plazo muy reconocible, justo después de poner un límite, después de rechazar una petición que antes habrías aceptado por compromiso, o tras ese silencio nuevo donde ya no corres a arreglar lo que no rompiste. Ahí aparece un descanso extraño al principio, casi incómodo, como cuando sueltas una carga, y el cuerpo tarda en creerse que de verdad ya no tiene que sostenerla. Pero ese pequeño vacío dura poco, porque enseguida entra algo mejor, más limpio, más recíproco, más acorde con la vida que en realidad mereces vivir plenamente. La lectura insiste en que no necesitas una escena perfecta, para cerrar esto bien, ni una confesión total, ni que la otra parte admita cada sombra, porque la sanación aquí no depende de su sinceridad, depende de tu posición. Puedes ser cordial sin abrir de más, puedes retirarte sin volverte cruel, puedes decir hasta aquí sin montar guerra, y ese equilibrio te favorece muchísimo, porque corta el acceso al drama y protege tu energía. Y si esta forma de cuidarte por fin te representa, comparte el video y sigue conmigo hasta el final, porque lo que termina de encajar ahora, deja una sensación de alivio que merece quedarse contigo. Veo además que alguien nuevo, o alguien que estaba esperando un poco más de espacio, entra con una calidad muy distinta, una presencia que no compite, que no necesita bajarte para sentirse válida, que no te pide demostrar lealtad sufriendo. Puede tratarse de amistad, de ayuda práctica, de una alianza útil o incluso de un vínculo afectivo más sereno, pero trae una diferencia decisiva, contigo no juega a desordenarte para luego hacerse necesario.
Esa llegada no sustituye una herida, la corrige desde la experiencia, porque te muestra con hechos cómo se siente una relación, donde no hay veneno disfrazado de cercanía. La carta del cáliz claro confirma una recuperación espiritual muy bonita, vuelves a confiar en tus impresiones, en esa incomodidad sutil que antes callabas por no parecer injusto, y esa confianza será una brújula magnífica durante mucho tiempo. Dejarás de explicar tanto por qué te apartas, y empezarás a escuchar más rápido la sensación de desajuste, cuando alguien cruce un límite con sonrisa amable, lo cual te ahorrará años de desgaste. No te vuelves duro, te vuelves nítido, y esa nitidez es una bendición práctica, emocional y casi sagrada que transforma tu manera de relacionarte con el mundo. Siento incluso un gesto de reparación material, algo que te correspondía y se ordena, una ayuda, una respuesta, una opción laboral, un pago, una solución en casa o una puerta que se abre, justo cuando dejas de gastar recursos en sostener lo que te drenaba. Esto no ocurre por magia vacía, ocurre porque al proteger tu paz recuperas enfoque, y con enfoque vuelves a elegir mejor, a ver mejor, a decir sí y no con más verdad. Ahí entiendes que la persona que pedía tu caída no tenía más poder que el que obtenía, mientras seguías ofreciéndole acceso directo a tus fuerzas y vulnerabilidades. La expansión final es hermosa, porque ya no te veo pequeño ni dividido, te veo más entero, más selectivo, más protegido y extrañamente más tierno contigo mismo, que a veces es la forma más alta de valentía. Vas a notar que ciertas puertas se cierran sin tragedia, que otras se abren con una facilidad nueva, y que tu alegría deja de pedir disculpas, como si por fin volviera a casa una parte de ti que llevaba tiempo fuera. Me despido con mucho cariño, suscríbete para seguir compartiendo este camino, y vuelve conmigo en la próxima lectura, que traerá nuevas reflexiones y aprendizajes valiosos.